Revelado, la conmovedora reacción de una empleada transforma al millonario tras un increíble incidente. La vida de Ana era una montaña rusa diaria entre las alegrías y las penas de ser madre soltera en un barrio vibrante de Ciudad de México. Pasaba los días limpiando oficinas lujosas, donde unos pocos privilegiados se sentaban en cómodas sillas, ajenos a su lucha. Pero esa jornada no sería un día cualquiera. Caminando rápido hacia la oficina, su mano se resbaló contra el barro y se encontró en el suelo. Un grito ahogado escapó de sus labios. Sufrió una grave caída que dejó una herida profunda en su mano, pero no podía faltar, su familia dependía de ella. Con lágrimas en los ojos, se enderezó y apretó los dientes, el dolor se volvió un ruido de fondo. La vida seguía. Enrique, el millonario que miraba a los empleados desde su pedestal de cristal, observó en silencio mientras Ana entraba, con su mano vendada y una sonrisa forzada que escondía su sufrimiento. ¿Qué era eso que apenas podía disimular? Una mezcla de admiración y confusión lo invadió. Nunca había visto a alguien tan decidido y a la vez tan vulnerable. Mientras Ana pasaba a su lado, el eco de sus pasos resonó en la elegante oficina, y algo dentro de él empezó a tambalearse. Al terminar su jornada, Ana se encontraba más allá del agotamiento. El sonido de los niños riendo en el parque cercano llenó su corazón, recordándole que su sacrificio valía la pena. La comunidad la rodeaba, gente que, como ella, luchaba por salir adelante. Cada vez que alguien necesitaba ayuda, ahí estaba Ana, con su mano herida pero su espíritu inquebrantable. Esto no es solo mi lucha, pensaba, es por todos nosotros. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El día de la gala llegó, y la élite se aglomeró en un lujoso salón, donde el brillo y el glamour quedaron eclipsados por un solo pensamiento: Ana estaba en el corazón de su comunidad. Enrique recordaba su mirada valiente, y en medio de finos trajes y copas de champán, su mente no podía alejarse de la imagen de aquella madre que batallaba contra la adversidad. ¿Qué significaba el dinero si no podía salvar la dignidad? La gala avanzaba, y mientras Enrique hablaba sobre sus logros, su cabeza no podía dejar de pensar en la lucha de Ana. Un instante crucial se aproximaba, apenas un segundo lo separaba entre permanecer en su zona de confort o lanzarse a la acción. El dilema moral comenzaba a carcomerlo, mientras su conciencia lo llamaba a cuestionar su mundo. ¿Qué era más valioso, sus riquezas o las historias de resistencia que lo rodeaban? ¿Podría Enrique salir de su burbuja y comprender el verdadero sentido de la humildad y la dignidad humana? Mientras la fiesta continuaba, en el fondo de su mente, se tejía la certeza de que su vida podría cambiar para siempre. La figura de Ana, como un faro de esperanza, resonaba entre los ecos de risas y aplausos, retumbando la verdad más profunda del ser humano. Todo estaba listo para transformar no solo su destino, sino también el de aquellos que tanto necesitaban ser escuchados. ¿Se atrevería a dar el primer paso y enfrentarse a su propia realidad? La respuesta estaba cada vez más cerca, y el corazón de todo latía al unísono. El ambiente de la gala estaba lleno de murmullos y risas, pero para Enrique, todo era un eco distante. Con cada sorbo de champagne, sentía que su garganta se secaba un poco más. Su mirada se perdía en el horizonte de luces, pero su mente solo podía centrarse en la imagen de Ana. La tenacidad en su rostro, la forma en que se levantó tras su caída, todo resonaba en su interior como un grito ahogado. ¿Y si esta noche fuera la oportunidad para cambiar algo? Mientras los demás disfrutaban, Enrique se acercó a la ventana. La vista de la ciudad iluminada era un espectáculo, pero no pudo evitar recordar la oscuridad que atravesaba Ana cada día. Se preguntaba si alguna vez podría sentir el peso de la vida de otra manera. Su fortuna, que le había garantizado tantos placeres, se sentía pesada, como un lastre que no podía seguir cargando. Sin querer hacer algo significativo, con una decisión repentina, se dirigió al escenario. A medida que sus pasos resonaban en el suelo de mármol pulido, la música se desvaneció y las luces se centraron en su figura. Las miradas curiosas se posaron en él, y un silencio casi irreverente cayó sobre la multitud. A sus espaldas, grandes paneles mostraban imágenes de su éxito, pero él sabía que había algo más que resaltar. Algo que significaba más. Quiero hablarles de una luchadora, comenzó, sintiendo como su voz temblaba al principio, pero se fortalecía con cada palabra. Hoy he conocido a alguien que me ha enseñado el verdadero valor de la vida.
No se trata de los trajes elegantes o del dinero en la cuenta bancaria. Se trata de la determinación y la capacidad de levantarse ante la adversidad. Señaló con un gesto a Ana, quien entre la multitud lo observaba con incredulidad. Las miradas cambiaron, la curiosidad por su intervención se transformó en atención plena. Enrique sintió como si su corazón latiera al ritmo de una emocionante revelación. Ana es una madre soltera que, a pesar del dolor y las dificultades, sigue adelante para cuidar de su familia. Su historia es un recordatorio de que detrás de cada sonrisa hay lucha, esperanzas y sueños que valen la pena. La reacción fue inmediata. Un murmullo se extendió por la sala, y las emociones comenzaron a burbujear en los asistentes. Algunos empezaron a mirar a su alrededor, cuestionándose sus propias vidas y decisiones. ¿Cuántas historias de sacrificio ignoraban en su búsqueda de éxito? Enrique dio un paso más y continuó: no todo se trata de ganar más, sino de dar más. Esta noche, en honor a Ana y a todos los que enfrentan luchas similares, quiero comprometerme a crear un proyecto que apoye a personas como ella. Es el momento de usar nuestra fortuna para hacer una diferencia real. Las palabras colmaron el ambiente de una nueva energía, quizás incluso de esperanza. La idea de cambiar realidades parecía posible por primera vez. Ana lo escuchaba, asombrada, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Sintiéndose vulnerable, comprendió que su lucha estaba siendo vista y valorada, pero la verdadera prueba aún no había llegado. La reacción del público, las oportunidades que podrían surgir de este compromiso, todo parecía posible. Justo en ese instante, alguien del fondo de la sala levantó la mano y preguntó: ¿cómo podemos ayudar nosotros? Enrique, sintiendo el poder del momento y el cambio a la vista, y a la vez consciente del desafío que eso representaba, se encontró frente a una encrucijada. Debía responder, no solo con palabras, sino también con acciones que demandarían su valentía. Lo que estaba a punto de emprender no solo cambiaría su vida, sino la de muchos otros. La pregunta flotaba en el aire como un nuevo amanecer, incitante y poderosa. ¿Realmente estaba listo para abrazar el compromiso que había empezado a gestarse en su interior? La respuesta resonaba como un eco en su corazón. Una decisión estaba por venir, y el destino de muchos pendía de un hilo. Enrique sintió que el tiempo se detenía. La pregunta resonaba en su mente como un mantra: ¿cómo podemos ayudar nosotros? Estaba consciente del cambio que había desatado, pero también del miedo que anidaba en su pecho. Las luces brillantes lo deslumbraban, pero no podía escapar de la mirada intensa de Ana, que se debatía entre la esperanza y la duda. Respiró hondo, buscando la claridad que necesitaba. Lo primero que hay que hacer, dijo, tomando un paso adelante, es escuchar. Escuchar las historias de aquellos a quienes queremos ayudar. Necesitamos entender su lucha para poder ofrecer una solución real. Los murmullos en la sala se intensificaron, algunos espectadores asintieron mientras otros intercambiaban miradas curiosas. Enrique sabía que había encendido una chispa, un deseo de contribuir, pero la grandeza del desafío lo abrumaba. Estaba listo para dar el primer paso hacia un camino lleno de incertidumbres. Podemos crear talleres donde la gente comparta sus experiencias, programas de mentoría que ofrezcan apoyo real. Comenzaba a elaborar su visión, y poco a poco se dejó llevar por la energía que comenzaba a formarse a su alrededor. Las ideas brotaron espontáneamente, como un manantial de pensamiento fluyendo hacia la vida. Y con el apoyo de todos ustedes, podemos financiar becas para que aquellos que lo necesiten puedan continuar sus estudios. La euforia en la sala aumentó. Siendo él un hombre de negocios astuto, se dio cuenta de que había algo más en juego que simplemente rescatar su imagen. Había algo profundamente humano floreciendo. Se despidió de la superficialidad que tanto lo había atrapado, y era liberador. Ana, observando el fervor en Enrique, sintió un torbellino de emociones. En medio de su lucha diaria, esa noche se transformaba en algo más. Una luz de posibilidad se encendía en su interior. Recordó las noches en las que se había sentido completamente sola, luchando por darle lo mejor a su hijo, y ahora ese universo de solitud parecía ampliarse, permitiéndole ver que no estaba sola en esta lucha. El murmullo del público creció más aún, y Enrique, notando el aliento de la gente a su alrededor, se sintió con más confianza. Pero también necesitamos su voz. Quiero crear un espacio para que todos se sientan valorados, para que puedan compartir sus historias sin miedo a ser juzgados. Juntos, podemos formar una comunidad sólida. Los ojos de la multitud estaban llenos de expectación, una nueva conexión se estaba forjando entre ellos. Sin embargo, justo en el momento cúlmine de su discurso, una figura del fondo de la sala se levantó. Era el mismo empresario que había hecho famoso a Enrique antes de su cambio de rumbo. Su presencia hizo que un escalofrío recorriera el auditorio.
¿Y si tu proyecto es solo otra forma de querer vendernos un sueño?, preguntó con una voz grave, haciendo el aire más denso. La pregunta colisionó con la energía de la sala, y el rostro de Enrique se debilitaría de incertidumbre. En menos de un segundo, todo lo que había construido en esos momentos de valentía y renovación se tambaleó. La incredulidad rodeó a Enrique como un manto pesado. Con cada mirada en su dirección, se preguntaba si realmente sería capaz de ser la voz que todos esperaban. El futuro de su compromiso y la respuesta a esa invitación trascendental iban a requerir más de lo que había imaginado. Cada decisión contaría más que las palabras. Mientras el silencio se hacía ensordecedor, Enrique sintió que el momento decisivo estaba al alcance de su mano. Pero ahora, la pregunta era qué precio estaría dispuesto a pagar para que su sueño se hiciera realidad. Enrique sintió que el aliento le faltaba al escuchar aquella voz retumbante. Los murmullos en la multitud se tornaron en un murmullo inquieto, alimentando una atmósfera cargada de tensión. A lo lejos, vio a Ana fruncir el ceño, pero podía sentir su apoyo. Sin embargo, la incertidumbre comenzaba a pesarlo todo. ¿Era suficiente lo que él prometía, o estaba construyendo castillos en el aire? El empresario que había cuestionado su integridad observaba atentamente, como un león al acecho de su presa. Enrique sabía que no podía permitirse titubear. Tenía que responder, no solo por él, sino por todos aquellos a quienes había comenzado a inspirar. Entiendo tus dudas, comenzó a decir, el pulso acelerado, y honestamente, yo también tengo mis temores. Pero esto no es un sueño vacío. Es una necesidad que grita desde adentro de nuestra comunidad. Su voz se elevaba, recibiendo como eco los asentimientos nerviosos de los presentes. Justo cuando pensaba que había recobrado el hilo de la conversación, una mujer de la primera fila se levantó. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada era firme. Era Clara, una madre soltera que había perdido su empleo hace 6 meses. Enrique la conocía. Había escuchado su historia en una reunión previa. Disculpa, comenzó Clara, su voz apretada pero decidida, no solo es un sueño. Es la vida de cada uno de nosotros. Si Enrique dice que quiere escucharnos, entonces dejemos de lado el miedo y levantemos nuestras voces. El auditorio se quedó en silencio, atrapado entre el valor de Clara y la tormenta de dudas que envolvía a Enrique. Era un momento transformador, la vulnerabilidad era palpable. Pero Clara continuó, ¿qué pasa si un simple taller de experiencias puede abrir las puertas para que nuestros hijos tengan un futuro mejor? La conexión entre ellos comenzó a arder. Enrique sintió que su corazón latía más fuerte. Clara hablaba desde el dolor, pero también desde la esperanza. La emoción de su discurso encendió el auditorio como un fuego suave y cálido. A su alrededor, las caras se iluminaban, descubriendo en su firmeza un destello de posibilidad. Se escucharon murmullos de apoyo, y Enrique sintió que el miedo se desvanecía aunque permaneciera. Es cierto, dijo Enrique, podemos fallar pero no lo haremos si estamos juntos. Si podemos construir una red, fortalecer esos lazos, tal vez así cambiaríamos el futuro de alguien más. Nunca será en vano si llegamos al corazón de una sola persona. Ana lo miraba, y él sintió que todo lo que había compartido ese día resonaba también en ella. El tumulto de la sala se moderó al entender que más allá del escepticismo, había una comunidad dispuesta a luchar por el cambio. Mientras la conversación en la sala comenzaba a reactivarse en un clima un poco más positivo, el empresario observaba la escena, claramente descolocado. Sin embargo, Enrique sabía que la batalla por la confianza no había terminado. Esta noche ha sido solo un primer paso, declaró, mirando a todos con intensidad, y estoy decidido a seguir adelante. Pero necesito que cada uno de ustedes se comprometa a ser parte de esto. ¿Qué les parece? Las manos comenzaron a alzarse, gestos de acuerdo y entusiasmo fueron surgiendo. Enrique se sintió más fuerte, y tal vez por primera vez, la presión del futuro no sonaba tan amenazante. Pero antes de que pudiera dejarse llevar por la marea del optimismo, una voz resonó nuevamente entre la multitud, rompiendo el frágil equilibrio que había logrado. ¿Y si todo el esfuerzo que hagamos se ve arruinado por la burocracia y la desconfianza institucional?, gritó una figura familiar desde atrás. Era Jorge, un viejo amigo que, aunque había intentado permanecer al margen, no podía dejar de lado su creciente inquietud. La mirada de todos se centró en él, incluyendo la de Enrique. La repentina realidad de esa duda pesaba como un bloque de concreto. La pregunta era dolorosa, ¿podían de verdad desafiar a un sistema que tradicionalmente no escuchaba sus voces? Frente a la expectante mirada de Ana y los otros, Enrique se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, y que debía encontrar la manera de transformar esa incredulidad en acción. El silencio en el auditorio se volvió denso, y Enrique sintió como la incertidumbre y la esperanza luchaban por un lugar en su corazón. La pregunta ahora era clara:
que se requiere para conectar no solo un sueño, sino una comunidad entera con su voluntad de luchar. Enrique se estiró a lo largo de la mesa, sus manos temblando mientras trataba de procesar la magnitud de lo que había sucedido. Las emociones lo envolvían como una ola tempestuosa. La dura verdad que había planteado Jorge hizo eco en su mente. Desde su lugar, observó las cabezas agachadas, los murmullos, el crujir de las sillas. El caos que había surgido de la incertidumbre ahora se presentaba de forma clara frente a él, la falta de confianza era su mayor enemigo. Pero aún así, había algo más en el aire. Una chispa de determinación, quizás, Clara había encendido algo en el interior de la sala y en la misma esencia de Enrique. Su voz, cargada de emoción, resonó fuerte y clara, cortando la inquietud. Si queremos que nuestros hijos vivan en un mundo diferente, necesitamos ser la voz que cambie las cosas, había dicho. Exacto, gritó Enrique repentinamente, como si una nueva vida hubiera brotado de su interior. No tenemos que esperar a que un sistema nos dé la oportunidad. Podemos crear oportunidades nosotros mismos. Podemos unirnos y retar a lo que nos frena. Su voz empezó a tomar fuerza, y la multitud comenzó a sentir de nuevo, unos rostros parpadeando con la esperanza. Ana sonrió, y el reflejo de su aliento contenía un espíritu de lucha que había crecido en ella también. El calor de sus miradas se entrelazó, un baile de energía que las rodeaba. Cada persona en el auditorio era ahora parte de un mismo latido, un pulso colectivo que comenzaba a palpar su propio destino. Sí, la burocracia es un monstruo, continuó Enrique, pero nosotros somos un ejército. Y si nos unimos, seremos más poderosos que cualquier documento o normativa que quieran oponerse a nuestros sueños. Pueden intentar desvalidar nuestra lucha, pero no nuestro deseo de cambiar. Haremos que nos escuchen. Las manos que antes se habían levantado en aceptación, ahora se convertían en puños que simbolizaban un firme compromiso de seguir adelante. Clara miró a Enrique, sus ojos resplandecían. Había en ella un eco de esperanza, una energía que no podía desperdiciarse. Quizás no tengamos un plan perfecto, añadió ella, pero sí tenemos el deseo. Y eso puede ser suficiente para cambiar las cosas. Imaginen esto, un lugar donde nuestras voces importen, donde podamos compartir nuestras historias y encontrar soluciones juntas. Su voz se hizo contagiosa. La sala resonaba a su alrededor, vibrando con murmullos de sí y cabezas que asintieron con fuerza. Jorge, aún en la parte trasera, cruzó los brazos. Sus dudas no iban a desvanecerse fácilmente, pero había un algo en el aire que retó su escepticismo. Si estas personas podían unirse, él no podía quedarse al margen. «Entonces, ¿qué haremos?», preguntó, rompiendo nuevamente el silencio. «¿Cómo lo comenzamos?». Enrique respiró hondo. Tenía que dar a este momento dirección, una línea a seguir. «Comencemos con talleres», sugirió. «Espacios donde podamos compartir nuestras experiencias, aprender unos de otros y crear un plan que no dependa de otros. Esa será nuestra base, nuestra red». Siguieron las afirmaciones, el entusiasmo creciendo. La primera ola de dudas se disipaba gradualmente y Enrique se preguntó si la comunidad realmente podría hacerlo. Elementos del pasado habían aparecido, fantasmas que lo acosaban con la misma pregunta. ¿Era real lo que intentaban construir? Mientras la conversación se intensificaba y los rostros brillaban de emoción, Enrique notó la modificación en el rostro de Jorge. Era un pequeño pero significativo cambio. También lo sintió en él, como si las dudas de su amigo comenzaran a amainar. Un camino hacia una verdad más grande estaba comenzando a formarse. Sin embargo, justo cuando la discusión parecía fluir hacia un cierre razonable, un ruido inesperado de puertas abriéndose conmocionó la sala. La gente miró hacia la entrada. Una mujer de estatura pequeña, con un abrigo pesado, cruzó la sala. Algo en su forma, un brillo en su mirada, enviaba un aire de urgencia. Las murallas de optimismo que se habían construido comenzaron a temblar con su llegada. Ella avanzó, cada paso sonando como un retumbar en el corazón de Enrique. «Perdón que interrumpa», dijo la mujer, respirando con dificultad. Sus siguientes palabras, titilantes de fervor, atrajeron toda la atención. «Soy María, y tengo algo que podría cambiarlo todo». El auditorio se quedó en silencio, la expectación era eléctrica. ¿Qué era tan urgente y trascendental que una desconocida interrumpía un momento tan crucial? Enrique sintió que su respiración se aceleraba. La noche estaba lejos de terminar y en el aire flotaba la promesa de un nuevo cambio. María tomó una respiración profunda, sus ojos recorrieron el auditorio, viendo las miradas ansiosas que la esperaban. «No estoy aquí por casualidad», comenzó, su voz apenas un susurro cargado de urgencia.
Muchos de ustedes seguramente han oído hablar de las nuevas políticas que están cambiando nuestra comunidad, pero lo que falta es la voz del pueblo. Necesitamos unirnos para hacerle frente. Y tengo un contacto que puede ayudarnos a ser escuchados. Las palabras de María resonaron como campanas en aquella sala llena de gente. Un eco de esperanza comenzó a germinar en el aire. Clara y Ana intercambiaron miradas, la chispa de la determinación renovándose en sus corazones. Jorge cruzó sus brazos más apretadamente, incapaz de ocultar su curiosidad, preguntándose qué plan podría surgir de esta conexión misteriosa. ¿Tienes pruebas?, preguntó Jorge, la desconfianza aún asomándose en su voz. ¿A qué contacto te refieres? María asintió, como si hubiera anticipado la pregunta. Quiero que escuchen a Andrés, un abogado que ha luchado contra injusticias como las que enfrentamos. Con él podemos llevar nuestra voz más allá de estos muros, al gobierno, a los medios. Podemos hacer un verdadero cambio. El susurro a su alrededor creció, gente murmurando entre sí. Enrique sintió como su corazón latía con fuerza. La idea de ser escuchados, de tener a alguien que pudiera guiarlos en la lucha, les hacía sentir que todo era posible. Pero había un gesto de duda que lo inquietaba, el veto de Jorge. ¿Cómo podemos confiar en que esto funcionará?, replicó Jorge, su voz más firme que antes. Hemos sido ignorados tanto tiempo. ¿Realmente podemos esperar que un abogado cambie eso? María le dirigió una mirada intensa. Ustedes son el cambio. Pero necesitan las herramientas y la dirección adecuadas. Este no es un camino fácil, lo sé. Pero juntos, con la voz de cada uno, podemos construir una fuerza imparable. Nadie puede ignorar una auténtica comunidad unida. La sala guardó silencio por un momento, cada persona contemplando las palabras de María. Enrique sintió una brisa fresca de posibilidad arremeter en su interior. Las dudas de Jorge comenzaron a desvanecerse lentamente, el fuego de la esperanza inflándose incluso en él. ¿Y qué necesitas de nosotros?, preguntó Clara, su voz clara y decidida. Había algo palpable en su tono, algo que prometía que esta vez no permitirían ser ignorados. Reunir historias, respondió María rápidamente. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar, una razón por la que están aquí. Necesitamos reunirlas, crear un compendio que muestre realmente quiénes somos y lo que estamos enfrentando. Es el primer paso para que nuestras voces sean escuchadas de manera sólida y no frágil. El ruido comenzó a crecer de nuevo, ahora como un murmullo colectivo de intriga y fervor. Enrique se dio cuenta de que cada historia, cada experiencia compartida, podría ser el ancla que uniría a su comunidad. Era el momento de avanzar. Entonces, hagámoslo, dijo Enrique, su voz resonando con fervor. Comencemos a recopilar esas historias. Rosa, tú has tenido que lidiar con lo mismo que todos nosotros. Y Juan, tu experiencia puede ser clave. Juntos podemos construir algo increíble. La energía de la sala se disparó con su declaración. La comunidad estaba lista. Abrió las puertas a nuevas conexiones que nunca había imaginado. La idea de que podrían ser escuchados era un faro brillante al final de un túnel oscuro. Sin embargo, justo cuando el optimismo comenzaba a extenderse, un timbre intenso sonó en el teléfono de María. Con una expresión de alarma, ella sacó el dispositivo, y su rostro palideció. «Oh, no. Esto no puede estar pasando», murmuró, los murmullos se disiparon, la tensión llenando la sala nuevamente. Enrique sintió un nudo en el estómago. «¿Qué sucede, María?», preguntó, con un sentimiento de importancia creciente en el ambiente. «Ese es Andrés», respondió con un hilo de voz. «Ha sido amenazado. Nos advierte que debemos movernos rápido, si queremos tener alguna oportunidad de que nos escuchen». Una sombra de pánico se deslizó por el auditorio. La urgencia de la situación se sentía en cada rincón, emanando como un susurro inquietante que prometía que un nuevo desafío ya estaba en marcha. ¿Es que el camino hacia el cambio se vería afectado antes de haber comenzado? Enrique miró a sus compañeros, la claridad de su misión brillando más que el temor. La lucha apenas comenzaba. El sudor se acumulaba en la frente de María mientras leía los mensajes en su teléfono. Cada palabra desnudaba una realidad aterradora. Las amenazas de un grupo que no quería cambios estaban ahí, tan claras como el día. La habitación se había vuelto un lugar cerrado, las respiraciones contenidas, cada rostro contaba una historia de miedo pero también de determinación. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Clara, la preocupación arraigándose en su voz. La chispa de esperanza que apenas había comenzado a encenderse ahora parecía tambalearse en un abismo de incertidumbre. Las miradas se desplazaron hacia María,
como si esperaran que ella tuviera una respuesta mágica. María parpadeó, tratando de encontrar la voz que necesitaba. No podemos quedarnos aquí. Si Andrés ha sido amenazado, eso significa que estamos en la mira. Necesitamos actuar. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Enrique sintió como su pecho se llenaba de adrenalina. Podemos organizar una reunión, recaudar testimonios, crear un plan de acción. No podemos dejar que el miedo nos detenga. Su voz resonó con una energía renovada, dispuesta a galvanizar a su comunidad, a reafirmar la importancia de sus voces. Sí, respondió Ana, su mirada encendida. Si hablamos juntos, juntos somos más fuertes. Debemos mostrar que no tenemos miedo. Que estamos aquí y que nuestra comunidad merece ser escuchada. La pasión en sus palabras rápidamente se extendió, convirtiéndose en un eco de unidad que atravesaba la habitación. Las dudas de Jorge fueron presionadas al fondo por el resplandor del coraje compartido. Él mismo empezó a sentir la corriente de determinación fluir a su alrededor. No podía permanecer al margen. Hagamos carteles, comuniquemos nuestras historias a las redes. No solo deben saber de nosotros, debe escuchar la ciudad entera. La sala se llenó de ideas, de promesas. Cada rostro reflejaba una mezcla de emoción y responsabilidad, como si estuvieran a punto de dar un paso hacia una nueva era. Pero, entre el bullicio, un silencio súbito cayó nuevamente cuando escucharon el sonido de una puerta abriéndose rápidamente. Una figura conocida apareció, rosa, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Lo he escuchado, comenzó, su voz temblando. Los del grupo han hablado de hacer una demostración frente al ayuntamiento. Quieren que todos se queden en silencio, quieren intimidarnos. El miedo colectivo era palpable, pero en vez de hundirse, la comunidad pareció elevarse. Fue como si el estruendo de los tambores en el fondo latente del compromiso empezara a sonar más fuerte. Todos sabían que cada uno tenía que movilizarse. No había espacio para el temor, solo para la acción. Eso solo significa que debemos actuar más rápido, dijo María. No nos callarán. Nosotros tenemos el poder de contar nuestras historias. Se los prometo, somos más fuertes juntos. Por cada uno que intenta silenciarnos, hay 10 más que están listos para hablar. Luego, las ideas comenzaron a fluir con prisa. Enrique tomó la iniciativa, estableciendo un grupo de trabajo. Empezaron a asignar tareas, a dividirse. Las historias comenzaron a contarse, a dejarse fluir como un río. Las experiencias de cada uno se entrelazaban formando un tejido resplandeciente de resistencia, pero mientras el ardor de la unión crecía, un mensaje le llegó a María, otra alerta de Andrés. No solo debemos ser escuchados, debemos protegernos. Las amenazas son reales, decía el texto, el desafío ahora era mayor que nunca. Sentir la presión de lo que estaba en juego palpitaba en el aire. Enrique miró a sus amigos, la urgencia grabada en su mirada. Ya están listos para dar ese paso. Esto puede ser peligroso, pero también puede ser nuestra oportunidad de oro. Con el aliento entrecortado y el ánimo por los cielos, se miraron unos a otros y formaron un círculo. Estaban decididos, pero esta determinación se hallaba tan frágil como un cristal nuevo. Se preguntaron, ¿serían capaces de hacer valer sus historias en medio del peligro? El futuro estaba ante ellos, pero los peligros eran inminentes. La lucha había empezado. Aún así, algo más acechaba en la distancia, una ominosa consecuencia que podrían no haber previsto. ¿Podrían reunirse después de todo o el miedo se interpondría entre ellos? María respiró hondo mientras observaba a sus amigos reunidos, sus rostros iluminados por la luz titilante de la lámpara. La energía en la habitación era contagiante, pero la sombra de la incertidumbre amenazaba con apagarlos. Había tanto en juego, sus historias, su futuro. Sabían que tenían que actuar, y pronto, justo en ese momento, Ana se acercó al pizarrón que habían colgado en la pared. Con una sonrisa decidida, comenzó a escribir brevemente las ideas que ya habían brotado en sus corazones. Primero, hagamos carteles. Algo impactante, que llame la atención. Necesitamos que la gente sepa que estamos aquí, que no nos rendimos, sugirió. Enrique asintió. Y que, por encima de todo, que somos una comunidad unida. Cada historia cuenta. Un murmullo de acuerdo recorrió el grupo. Las palabras parecían hacerse carne en el ambiente, llenando el espacio con un propósito renovado. Mientras estos planes se desarrollaban, María sintió un tirón en su corazón. Las palabras de Andrés resurgieron en su mente: debemos protegernos. Miró a su alrededor, viendo esas caras decididas, pero también notó la frágil línea entre valentía y miedo.
El deseo de actuar competía con la necesidad de resguardarse. Escuchen, dijo con firmeza, actuar es vital, pero también debemos cuidar de nosotros mismos. Quien nos amenaza no se detendrá fácilmente. Necesitamos un lugar seguro para refugiarnos, una estrategia para enfrentar lo que venga. Hubo un silencio momentáneo mientras sus palabras resonaron en sus mentes. Rosa levantó la mano, inicialmente titubeante. Podemos usar la librería de mi madre. El lugar es amplio y la comunidad puede sentir que es un refugio. Además, podemos instalar cerraduras extra. Se están importando y sabemos que hay conexión directa con la policía del barrio. Así, si pueden ayudar en caso de que lo necesitemos, eso es brillante, Rosa, exclamó Enrique, iluminando el ambiente. Y allí, podríamos reunir a más personas, contar nuestras historias. Hacer un llamado a la acción. No solo para nosotros, sino para todos los que se sienten amenazados en esta ciudad. Esto puede ser nuestro primer paso. El bullicio aumentó, cada uno aportando ideas, como cómo hacer volantes, cómo invitar a otros a compartir su experiencia en el refugio. Sin embargo, el brillo de la esperanza contrastaba con la creciente inquietud. María se sintió abrumada, pero algo dentro de ella hizo clic. ¿Qué pasaría si todo esto era demasiado tarde? Puso sus manos sobre la mesa, queriendo calmar los ánimos. Escuchen, esto no será fácil. Y necesitamos estar listos para las consecuencias que puedan surgir. Esto es un movimiento que requiere fuerza y coraje, pero también puede significar el inicio de algo grande, un cambio real, una pausa, mientras asimilaban sus palabras. Me gusta que pienses así, dijo Jorge, mostrando una sonrisa decidida. Debemos ser un faro en la oscuridad de aquellos que aún no se atreven. La presión que sienten la contenemos todos. María se sintió tocada. El peso de la responsabilidad se volvía más ligero al notar la unión creciente. Y entonces, justo en medio de sus planes, su celular vibró nuevamente. Era un mensaje de texto de Andrés. Su corazón dio un salto, pero no se atrevió a mirar. Un presentimiento oscuro se apoderó de ella, como si la tormenta estuviera a punto de desatarse de nuevo. Debemos permanecer alerta. Hay algo más que necesito contarles. Las miradas se volvieron hacia ella, llenas de incertidumbre. ¿Qué podía ser tan urgente que requería su atención en un momento como este? María se sintió desbordada, dispuesta a enfrentar lo que venía, pero con el temor de que el camino que habían elegido pudiera acarrear más peligros aún. ¿Qué será?, murmuró Clara, rompiendo la tensión. La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y ansiosa. María sostuvo su celular más cerca, contemplando el mensaje. No podía evitarlo. Sabía que, de alguna manera, todo estaba conectado con lo que enfrentaban. Y si la amenaza afuera era real, entonces, ¿qué pasaba con lo que se escondía dentro de su comunidad? Ya lo verán, murmuró María, preparando su voz. Estamos a punto de descubrirlo. ¿Cómo enfrentarían lo que estaba por venir? El grupo se sumió en un silencio tenso, como si el aire se hubiera vuelto denso, cargado de expectativas y miedos. María miró a sus amigos, sus rostros reflejando la mezcla de ansiedad y determinación que sentía en su interior. La presión era palpable, todos querían saber de Andrés, de su mensaje. Pero, en ese instante, era como si el tiempo se hubiera detenido. Hay algo que no les he contado. La voz de Andrés resonó en su mente, un eco perturbador. Un estallido de preguntas llenó su cabeza. ¿Sería sobre la amenaza que enfrentaban? O quizás tenía que ver con sus propios temores de no ser escuchados. Todo se sentía contingente, todo estaba en juego. María, ¿lo leerás?, insistió Ana, su voz suave pero firme, como un ancla en la tormenta. María asintió, intentando apaciguar el nudo en su estómago. Con manos temblorosas, abrió el mensaje de Andrés. María, he estado investigando. Hay algo más grande en juego que solo nosotros. No somos los únicos que estamos en peligro. Un grupo está siendo vigilado, y su objetivo es desmantelar todo lo que hemos construido. La conexión es más profunda, y no podemos confiarnos. Necesitamos reunirnos en la librería de Rosa el sábado, a primera hora, para hablar de esto. Es urgente. Sus ojos recorrieron las palabras con rapidez. La tensión se agrandó a medida que comprendía el peso de la revelación. Era un grito de alerta, un llamado a la acción que no podía ser ignorado. ¿Qué quiere decir con un grupo vigilado?, preguntó Clara, su rostro pálido. Esto es demasiado. No sé si estoy lista para más amenazas. María cerró los ojos, sintiendo la angustia fermentar en sus venas. No lo sé. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados.
Andrés tiene información que podría convertir el miedo en resistencia. No podemos desestimar esto. Jorge se inclinó hacia adelante, su voz firme. Si hay más personas involucradas, esto se vuelve más peligroso. Pero también significa que no estamos solos. Hay más voces, más historias por contar. No podemos subirnos al tren de la desesperanza. María sintió que la motivación y el pánico se entrelazaban. Su mente luchaba por mantener la claridad, mientras el eco de esos peligros desconocidos resonaba en su pecho. Debemos prepararnos, planear cada movimiento. Este encuentro en la librería no solo será informativo, debe ser nuestra estrategia para unir fuerzas. Es el momento de ser valientes. La habitación estalló en murmullos de acuerdo y una mezcla de emociones. Aquella conversación era como un revulsivo. El miedo a lo desconocido empezaba a enfrentarse con una chispa de determinación. Pero el nudo en el estómago de María no desaparecía. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes? ¿Y si a alguien le pasa algo? La pregunta quedó suspendida, como un rayo entre nubes de tormenta. Ana le tomó la mano, en un gesto de solidaridad. Lo enfrentaremos juntos, eso es lo que importa. No debemos dejar que el miedo nos detenga. Todo esto es una prueba de nuestra unión, de nuestra lucha. María observó a sus amigos, llenos de coraje y a la vez vulnerables. Entendió que había un movimiento a punto de nacer, que su voz podría encender el cambio que tanto anhelaban. Sin embargo, había algo más oculto, la idea de que esos peligros podrían arrastrar consigo algo que nunca imaginaron, la traición. Me pregunto, murmuró Clara, ¿quiénes serán estos que nos amenazan? ¿Y cómo sabremos que podemos confiar en Andrés este sábado? La inquietante pregunta flotaba en el aire como un desafío. María sintió que el frío de la incertidumbre se espesaba. Este camino estaba lleno de sorpresas, y ella no podía ignorar que quizás existía una traición al acecho en su interior. Estamos en la encrucijada, pensó María, mirando a su alrededor. La comunidad ya no era solo un refugio, sino una trinchera. Y lo peor aún está por llegar. Con un profundo suspiro, se preparó. No podía echarse atrás. El encuentro del sábado sería crucial. Pero sabía que necesitarían valentía para enfrentar lo que vendría. Serían capaces de descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. El sábado llegó con una carga de tensión palpable. Ana, Clara, Jorge y el resto del grupo se reunieron en la librería de Rosa. Las paredes de ladrillo y las estanterías repletas de libros ofrecían un ambiente acogedor, pero hoy el calor no era suficiente para calmar los nervios. Las dudas danzaban en el aire mientras se miraban unos a otros, cada uno consciente del peligro que acechaba. Rosa había asegurado que se instalarían cerraduras y que todo estaba listo. Esto no es solo un refugio, dijo el grupo. Es un hogar que nos ofrece la seguridad que necesitamos para hablar. En el fondo, todos sabían que el tiempo apremiaba. María tomó la palabra primero, sintiendo la responsabilidad que recaía sobre ella. Andrés vendrá pronto. Su información puede cambiarlo todo, pero necesitamos estar listos para cualquier cosa. No sabemos quiénes están en nuestra contra, así que debemos ser astutos. Clara respiró hondo mientras el murmullo llenaba la habitación. Si lo que dice Andrés es cierto, necesitamos estar unidos. Cada historia, cada voz, es un arma que podemos usar para nuestra defensa. Su mirada se posó en cada uno de los rostros que la escuchaban. No estamos solos. Esto es algo más grande que nosotros mismos. La conversación empezó a fluir con fuerza, y las historias comenzaron a salir de los rincones más oscuros de sus corazones. Ana compartió la caída que había cambiado su perspectiva, la lucha diaria por cada comida, y cómo, a pesar de todo, se sentía acompañada por su comunidad. No sé qué haría sin ustedes. Cada día es una batalla, pero no quiero pelearlo sola, confesó, sus ojos brillando con determinación. Por momentos, el dolor se tornó en un poderoso motor. A medida que cada uno compartía, la energía del grupo creció. Pero la sombra de la amenaza seguía presente. El clic de la cerradura alertó a todos. Andrés había llegado. Una figura alta y delgada apareció, con el rostro tenso y decidido. Gracias por venir, dijo Andrés al grupo, su voz grave resonando en el corazón de cada uno. La situación es grave. No solo somos nosotros los que estamos en la mira, hay otras comunidades que también están siendo atacadas por este grupo. Los rostros se tornaron más serios. ¿Cómo podemos luchar contra esto?, preguntó Jorge, su voz firme. Necesitamos un plan y debemos actuar rápido. Andrés miró a todos, ajustando sus gafas. He recopilado información que nos ayudará. Pero lo primero que necesitamos es visibilizarnos. Unir fuerzas no solo en esta librería, sino salir a la calle.
No será fácil, pero el miedo no debe controlarnos. Juntos somos más fuertes. La idea de moverse como uno solo prendió una chispa. Clara se enderezó. Organicemos una marcha. No se trata solo de hablar, debemos gestar acción. Debemos mostrar que no nos rendimos. Eso podría ser peligroso, murmuró Ana, su voz inquieta, pero si todos levantamos la voz, quizás nos escuchen de verdad. Sus palabras resonaron en la sala, y la incertidumbre dio paso a la decisión. La conversación empezó a girar sobre cómo preparar la marcha. Ideas, carteles, mensajes. Cada uno comenzó a sentir que sus sueños de cambio eran ahora palpables. Los murmullos se transformaron en planes concretos. Las historias de lucha se entrelazaron con la determinación de hacer escuchar sus voces, el ambiente chisporroteaba de emoción, pero también de miedo. María no podía evitar ver la tensión en los rostros de sus amigos. Recuerden que esto no solo es por nosotros. Esto es por nuestras familias, por quienes no pueden estar aquí. Cada uno de nosotros tiene una razón poderosa para luchar. El día de la marcha llegó. La comunidad se unió, y sus corazones palpitaron al unísono, cada paso resonando con ellos. Las calles vibraban con consigas, carteles en alto, la voz de la calle se elevaría al cielo. La multitud aumentaba, y con ella su confianza. Las historias que se habían compartido en la librería se convirtieron en grito de esperanza. Estamos aquí. No seremos ignorados. Andrés lideraba la marcha, y al llegar al ayuntamiento, la mayor fuerza del grupo era evidente. Todo sucedía, la energía, la emoción, y sí, también el miedo. Pero el miedo servía de motivación en lugar de detenerlos. Las miradas se encontraron, y en un momento, todos comprendieron que este era solo el principio. Que se escuchen nuestras voces, gritó Andrés, y la multitud estalló en un rugido de apoyo. Las voces se unieron en un solo acorde vibrante, y él vio como muchos más se unían. La sensación de poder era palpable, la multitud se detuvo cuando escucharon el sonido de sirenas a lo lejos. La policía se acercaba, y un pánico inicial recorrió el grupo. Todos sabían que este momento podría marcar la diferencia. Nadie se movió, y Andrés habló, muestra de unidad, no de temor. Estamos aquí para hacer cambiar las cosas, las fuerzas del orden llegaron y la tensión se cortaba con un cuchillo. Pero en lugar de retroceder, los marchantes unieron brazos, formando un gran círculo alrededor de Andrés, desplegando sus carteles, mostrando sus historias, su lucha. Cuando finalmente, la oficial al mando se acercó, el corazón de Andrés latía duro. ¿Por qué están aquí?, preguntó. Con firmeza, él replicó, estamos aquí porque somos una comunidad y tenemos derecho a ser escuchados. Y con eso, la chispa inició una transformación. Las voces resonaron y por fin, el cambio estaba en movimiento. La visión de una comunidad unida no era un sueño lejanamente bonito, sino una realidad alcanzable. Mientras las discusiones continuaban entre los oficiales y los manifestantes, María sintió una oleada de gratitud. El coraje de cada uno había resplandecido, y finalmente se dieron cuenta de que no solo podían luchar por su futuro, sino que debían hacerlo juntos. Aquella tarde, frente a la multitud, con las manos entrelazadas en unidad y resistencia, sabían que aunque el camino por recorrer aún era largo, ya no estaban solos. Cada historia contada los había unido más allá de cualquier miedo. Esta lucha era suya, la transformación había comenzado. ¿Y tú, te unes a esta lucha? Necesitas suscribirte ahora, no te pierdas nuestras próximas historias y continuaciones que pueden inspirarte a hacer un cambio real. Deja un like ahora para alimentar este mensaje de esperanza en todo el mundo. Comenta cómo te sientes sobre esta historia y lo que te inspiró. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. El momento de actuar es ahora. Juntos somos imparables.